Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Mojica Suárez, es estudiante de Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico de las Unidades Tecnológicas de Santander. En este video vamos a hablar sobre lo que es el arranque motor síncrono. El objetivo como tal es estandarizar las prácticas del arranque motor síncrono, ya sea conectado sincronizado a la red o como motor de inducción. Entonces, por otros, pues debemos tener unos conceptos claros básicos de qué es un motor síncrono y sus componentes y pues cómo funciona. El motor síncrono es un tipo de motor eléctrico cuya velocidad de rotación está sincronizado con la frecuencia de la corriente alterna. Este motor síncrono se compone tanto de estator como de rotor, que son sus componentes principales para su funcionamiento. Y bueno, pasando hacia lo que es el estator, como lo podemos ver en las imágenes que están posteriormente, el estator es el componente fijo del motor que está compuesto por un conjunto de electroimanes individuales dispuestos de tal manera que forman un cilindro hueco con un polo de cada imán orientado hacia el centro de este conjunto. Estos electroimanes son alimentados por una corriente alterna trifásica, lo que genera un campo magnético giratorio que rota a una velocidad constante determinada por la frecuencia de la fuente de alimentación. Dentro de este estator, que pues como dijimos es un cilindro hueco, está el rotor, que es el órgano giratorio que está conformado por imanes permanentes o también por rotor bobinado, siendo alimentado por una corriente continua mediante anillos rozantes, produciendo así campos magnéticos. Como podemos evidenciar en la imagen, los polos opuestos del estator y el rotor se atraen, así produciendo el campo magnético giratorio, es lo que producen el giro del eje del motor. La velocidad de un motor síncrono depende principalmente de dos factores. Uno es la frecuencia de la corriente alterna suministrada y otro es el número de polos pertenecientes al motor. La velocidad síncrona se puede calcular por medio de la siguiente ecuación mostrada en pantalla, donde ns, que es la velocidad síncrona, es igual a 120 por la frecuencia sobre el número de polos del motor. Con estos datos se concluye que el motor síncrono no puede cambiar su velocidad por sí solo. Además, este motor no soporta grandes fuerzas de resistencia, por lo que en medio de su funcionamiento, si llegase a cambiar la velocidad debido a fuerzas externas, los campos en el estator y en el rotor se desalinean, produciendo que el rotor se bloquee inmediatamente. A continuación podemos ver la gráfica par versus velocidad de un motor síncrono. En ella se puede observar que la velocidad de un motor síncrono es totalmente constante, por lo que su regulación de velocidad es igual a cero. Ahora debemos tener en cuenta que el rotor no puede girar por sí solo. Esto podemos mejorarlo introduciendo una jaula de ardilla sobre las bobinas de su rotor. También debemos tener en cuenta que en la parte del arranque las bobinas del rotor no van a ir excitadas y el campo magnético inducirá una electricidad en las barras de la jaula de ardilla o similar en un motor de inducción. Una vez alcanzada la velocidad de sincronización, estas bobinas del rotor se van a excitar y es donde comienza el motor a funcionar como un motor síncrono sin deslizamiento. Para comprender mejor el funcionamiento de un motor síncrono es necesario conocer las curvas en V. Esta es una gráfica trazada entre la corriente de armadura IA versus la corriente de campo IF para diferentes cargas constantes. Se le da este nombre de curvas en V debido a su similitud con la letra V. En la imagen superior podemos observar la curva característica en V. Al lado izquierdo tenemos una región que es subexcitada, donde su factor de potencia está en atraso. Esto lo podemos observar en el diagrama fasorial izquierdo, donde observamos el factor de potencia en atraso y su característica principal es que EA coseno de phi es menor que el voltaje de fase. En la parte derecha de la gráfica podemos observar una región sobreexcitada del motor.
en donde la peculiaridad es que su factor de potencia está en adelante. Lo podemos observar en el diagrama fasorial derecho. Aquí también se puede observar que su EA coseno de phi es mayor que el voltaje de fase. Bueno, para realizar la práctica en el laboratorio de máquinas eléctricas 2 de las unidades tecnológicas de Santander, contamos con unos equipos de medición, un generador, un motor Shunt y, y el banco de cargas y el banco de alimentación. En el banco de cargas contamos con tres tipos de cargas, que es la carga resistiva, inductiva y capacitiva. Según lo que nos dice acá el banco, está de 220 a 380 voltios y se puede conectar en delta o en Y. Ya para pasar a a las resistencias variables, entonces acá contamos con una que es de alterna, trifásica, que para esta práctica no la vamos a utilizar. Y vamos a utilizar estas dos, que son las de continua, que es para el arranque, que según lo que nos dice acá, esto tiene una potencia de 1 kilowatt y esta una corriente máxima de 0.6 amperios. Para el banco de alimentación, contamos con una llave de emergencia, un totalizador, un botón de stock de emergencia y acá pues para stock o start, dependiendo de apagado, este es el de tierra. Contamos con otro totalizador que va conectado al bus infinito, que acá tiene las tres líneas y el neutro, y ya en esta parte se divide en dos secciones, que es para A o para B. Bueno, para la parte de alterna tenemos estas dos, que nos dice las indicaciones del banco, que para esta lleva desde 0 a 240 voltios y 8 amperios. Y para esta otra de alterna va hasta 380 voltios y a 4.5 amperios. Bueno, para la sección B, que es cuando uno lo transfiere acá, para esta control nos dice que llevamos desde 0 a 240 voltios y 8 amperios, igual. Y para la otra que es de alterna, nos dice que va desde 0 a 440 voltios y a 4.5 amperios. Acá también contamos con una de continua, que nos dice que para la sección A va hasta 220 voltios y a 10 amperios, y de 0, y para la sección B va desde 0 a 240 voltios y 10 amperios. También contamos con, bueno, lo que es esta parte del banco lo controlamos con este totalizador, con esta perilla. Para la otra parte que tenemos al final del banco, que es de corriente continua, nos dicen las indicaciones que va desde 0 a 225 voltios y 1 amperio, y que se controla con esta perilla. También contamos con una protección electromagnética del banco, como en general. Bueno, eso es con lo que vamos a trabajar. Ahora para lo que es, para saber cuál vamos a utilizar, debemos fijarnos en la placa técnica del motor y del generador, que en la imagen que ven posteriormente, ustedes ahí pueden leer los datos técnicos de la placa, que nos dicen que, como para el motor Chun, que va de 220 hasta 220 voltios, que tiene una corriente de 6.5 amperios, y bueno, soporta una potencia de 1.1 kilowatt. Bueno, ahora para el motor, perdón, para el generador, la placa técnica nos dice que va desde 200 voltios, 220 voltios a 380 voltios. Con una frecuencia de 60 Hz. Y pues en la placa técnica nosotros podemos evidenciar todos los datos que necesitamos para saber cuál tipo de alimentación podemos elegir para realizar la práctica. Voy a explicar los equipos de medición que vamos a utilizar en la conexión de la práctica de arranque de motor.
Bueno, tenemos dos amperímetros, uno de DC y uno de AC. Tenemos un frecuenciómetro, un fosenofímetro. Tenemos también el tacómetro para medir las revoluciones. Tenemos cuatro multímetros para hacer las mediciones de voltaje, corriente, continuidades. También contamos con dos cuchillas trifásicas y dos monofásicas. Contamos con una cierta cantidad de festos para hacer las conexiones y con un sincronoscopio para realizar la sincronización a la red. Bueno, ahora para pasar al arranque de motores síncronos, tenemos dos tipos de arranque. Arranque como motor de inducción y arranque sincronizado a la red. Es fundamental tener un concepto básico de cada tipo de arranque. Entonces, comenzando con el arranque motor síncrono, bueno, las máquinas síncronas están previstas de una jaula de ardilla que está por encima de los polos, cuya finalidad es amortiguar las oscilaciones pendulares de la velocidad de la velocidad de las variaciones bruscas de la velocidad de la carga. Esta jaula de ardilla se utiliza para arrancar el motor síncrono como motor de inducción. Para tal efecto, el estator se conecta a la red para alimentar la corriente del arranque. Ahora vemos una gráfica donde tenemos torque inducido versus velocidad mecánica, donde tenemos dos tipos de motores, que es el motor síncrono, que va a tener esta gráfica al momento de arrancar, al momento de tener su torque máximo y por ende al momento de tener su deslizamiento máximo. Al momento de ya acercarse a la velocidad de sincronismo, de sincronización, su deslizamiento va a ser cero, por lo que lo convierte, como bien dicho, es un motor síncrono. El motor de inducción viene de un torque de arranque, viene a un torque nominal, en donde se va acercando a su velocidad de sincronización y su deslizamiento va a ser más o menos o aproximadamente cero en el motor de inducción. Para el motor síncrono, sin deslizamiento, para que se cumpla esto, con esta fórmula vemos que la velocidad del estator menos la velocidad del rotor sobre la velocidad del estator por 100 nos va a dar 0, lo que nos convierte el motor en síncrono, lo que nos va a hacer que su deslizamiento sea 0. Para realizar la conexión de arranque de motor síncrono como motor de inducción, es necesaria realizar la conexión mostrada en pantalla. Primero se va a conectar la excitatriz del motor síncrono. Salimos del positivo hacia cuchilla y de cuchilla a la entrada del amperímetro. De la salida del amperímetro vamos a F1 del motor síncrono. Después del negativo vamos a cuchilla y de cuchilla cerramos el circuito en F2. Ya teniendo la conexión del circuito de excitación, vamos a conectar en delta las bobinas del motor. La conexión en delta son principios con finales. Ahora vamos a conectar con la red a una red que se pueda variar el voltaje. Conectamos un amperímetro entre la red y una entrada de bobina para medir corriente, y las otras dos restantes las conectamos directamente a la red o bus infinito. Posteriormente realizamos el corto entre F1 y F2, para más adelante, cuando se encienda, se va a quitar, ya que este es el principio de esta conexión y la finalidad.
Después se conecta otro voltímetro en paralelo a la línea, esto para medir el voltaje y poder saber el valor al que se va a regular. Después, en el motor Shunt procedemos a hacer un puente entre E2, B2 y E1, A1. Pasamos a la conexión de cargas. Hacemos esta conexión para comprobar que el motor síncrono está funcionando como motor y no como generador. La carga escogida es totalmente resistiva. Llevamos desde el principio y el final de la carga a cuchilla, y de cuchilla salimos al positivo y negativo del motor Shunt. Procedemos a iniciar el motor. Se sube el valor de voltaje de la red. Para este caso hay que tener en cuenta el sentido de giro del motor, ya que si está invertido podemos dañar las escobillas. En este caso cambiamos la secuencia entre las fases para ajustar el sentido de giro del motor. Ahora sí, teniendo el sentido correspondiente, iniciamos a subir gradualmente el voltaje de la red. Hasta llegar a 220 voltios. Al llegar a 220 voltios con la red, el número de revoluciones no llega a su valor nominal, queda algo por debajo. Quitamos el corto, encendemos la excitatriz y llevamos el motor hasta su velocidad nominal de 3600 revoluciones por minuto. Ahí podemos observar la corriente de excitación, que para este caso es 0.13 amperios. Vemos que tiene una corriente de armadura de 1.6 amperios. Ahora subimos cuchilla de la carga y colocamos el primer valor resistivo. En este caso se puede ver cómo la corriente es tan fluctuante, ya que la carga necesita corriente y el valor de voltaje no disminuye. También podemos observar
que las revoluciones del motor se mantienen constantes. Teniendo el motor en funcionamiento, vamos a tomar los correspondientes datos para formar las curvas en V. Primero vamos a tomar unos datos en vacío y ya posteriormente aumentaremos las cargas. Para formar cada gráfica en V vamos a tener el siguiente paso a paso. Primero vamos a buscar el punto medio entre la corriente de armadura y la corriente de excitación. Este punto medio es el punto de partida para un sistema sobreexcitado o subexcitado, dependiendo si aumentamos o disminuimos la corriente de excitación. Cabe resaltar que si aumentamos la corriente de excitación, pasamos al motor a un campo, a un sistema sobreexcitado, y si bajamos la corriente de excitación después del punto medio, más abajo del punto medio, llevamos al motor a la región de subexcitado. Más adelante miraremos la curva resultante con los datos obtenidos. Así culminaríamos la conexión del motor síncrono como motor de inducción. Bueno, el otro tipo de arranque de motor síncrono es sincronizado a la red. Ese tipo de arranque puede realizarse cuando la máquina síncrona está acoplada a un generador eléctrico, el cual puede ser utilizado como motor de arranque o motor chun. Una vez cumplidas las condiciones de sincronización, que es igual voltaje, igual frecuencia, igual sentido de fase, para sincronizarla con la red, bueno, después de esto la sincronización se pasa el interruptor conmutable a la posición 2. Ahora la máquina síncrona trabajará como un motor y la máquina de corriente continua como un generador. Vamos a explicar la conexión del arranque sincronizado a la red. Entonces vamos a comenzar conectando el motor Sun al banco. Vamos a conectar la protección. Entonces voy a estar sacando los 220 desde el banco de energía. Entonces, según la conexión que aparece en pantalla, desde la fuente vamos a la resistencia variable, que vamos a L. Bueno, para pasar a la resistencia variable, hacemos un puente desde L a S. Bueno, acá desde R seguimos haciendo la secuencia, que desde R va a 1. Listo, entonces podemos pasar acá cuando damos el puente. Entonces, de acá como esto siempre conectado, entonces voy desde Q, voy a E2, a E1, perdón. Entonces, acá en el motor Chun hacemos un puente entre estos dos, entre E2 y B2, y para cerrar el circuito, entonces hacemos una conexión desde acá a la protección atrás para cerrar el circuito. Ahora procedemos a conectar la excitación para el generador, que sería de la siguiente manera. Cogemos corriente directa, la cuchilla,
Ahora, siguiendo la secuencia, entonces, veamos desde positivo de ese robo a positivo del amperímetro. Vamos a esta escala y vamos acá al generador de NF1 y cerramos el circuito de P2 a negativo y ahora procedemos a hacer la conexión en delta del generador. De la siguiente manera, tenemos la conexión en delta. Ahora tenemos que sincronizarlo con la red, que sería de la siguiente manera. Ahora, para asegurarnos que vamos a trabajar con 220, lo que vamos a hacer es medir en esta parte, que es la de motor shock, corriente directa. Prendemos el bajo. Prende ahí. Y vamos a hacer eso acá, y yo tengo el 10, 25 voltios. Ahí estarían los 220 para el motor shock. Procedemos a degenerar para ver la para seguridad. Ahora venimos para sincronizarlo a la red. Entonces, hacemos un puente. Ahora procedemos a conectar el frecuencímetro. Y ya conectamos un voltímetro. Ahora procedemos a conectar el sincronoscopio a la red al bus infinito. L1 por debajo. Línea 2. Y línea 3. Listo, nos aseguramos que todo esté bien conectado. Ahora, para el voltaje generado a la cicatriz, el generador, lo que vamos a conectar acá. Listo, esa sería la conexión sincronizado al bus infinito. Ahora procedemos a realizar para que
Ah, sí. ¿Sí? Seguro. Abajo. Para aprender el motor bien, ahí comenzamos la secuencia, la compra de la propiedad para sincronizar. No está bien, entonces tenemos que tener la secuencia de pasos. Necesitamos mirar la frecuencia, la secuencia del generador y la secuencia de la red. ¿Este es el generador? Ya te lo subo un poquito. No era la red. El generador tiene que subirlo un poquito. Ahora la secuencia de pasos. ¿Dónde están bien? ¿De qué una de ellas? Ahí está listo para hacer la sincronización. Este es el voltaje de excitación. Cuando este se apague, sincronizamos. Ahí. Ahora sí está bien. La red nos define el voltaje que es 230. Entonces, ahorita para que este quede funcionando solito, con la red ya podemos desfinalizar el zoom o abrir el zoom que ya hemos aumentado. Puede ser la sincronización a la red. Ahí está sincronizado. Con esta vez. Acá ponemos el sensor del botón. Y en el medio, las revoluciones van a ir la misma. Y con la corriente de excitación que es la debida.
Pues para comprobar que está funcionando todo motor, lo vamos a desincronizar. Con los datos obtenidos en la práctica, podemos formar la curva en V, donde trazamos la corriente en armadura versus la corriente de excitación para la primera carga resistiva. En la gráfica podemos observar que el punto medio es en la corriente de armadura 0.87 y para la corriente de excitación 0.23. Podemos observar que hacia el lado derecho el motor se encuentra en un estado de sobreexcitación y en el lado izquierdo un estado subexcitado.